¿Quién vive, hermanos? Ya su nombre. Gloria a Dios. Permítanme, mis hermanos, tenemos sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Versículo 35. Cuando todos lo tengan, van a ponerse de pie y decir fuertemente. Mateo capítulo 4, versículo 35. Leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvemos a repetirlo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Pueden sentarse? Amén. En estos días me puse como a estudiar el libro de Génesis, capítulo 1, que cuenta sobre el relato de la creación, amén, cuando Dios empezó a formar la tierra, a llenarla, amén. Y vemos que mientras yo leía este relato, gloria a Dios, amén, cuando yo leía este relato, lo hice con el propósito de profundizar más en ese libro, amén. Pero me concentré en ver los detalles que Dios había como esmerado hacer en cada día de la creación, amén. Y al ver eso, Dios me hizo enfocarme en algo, en el libro, en el capítulo 1 de Génesis, en una frase que se repite varias veces en Génesis. Bueno, hay dos, pero hay una que Dios captó mi atención, y fue en la que dice: y dijo Dios, amén. En todo el libro de Génesis vemos de que se repite la palabra y dijo Dios. Vemos de que Dios, al hablar, amén, materializaba lo que Él quería crear en ese momento. Amén, se hacía evidente, traía como la existencia algo, amén. Algo, cuando Dios hablaba algo, accionaba en el mundo. Amén. Y vemos de que esa palabra Dios captó mi atención, y dijo Dios, porque vemos de que su palabra, amén, tenía ese poder para crear cosas de la nada, amén. Y así vemos en esos 6 días de la creación que Dios puso, amén, que Dios estableció para formar la tierra, amén. Y mientras yo meditaba esto, me puse como a seguir indagando más, y pude encontrar de que Dios en la creación creó los mares, amén, destruyó lo seco y puso un límite al mar, estableció lumbreras en el cielo para que sirvieran de señales, para que sirvieran para ver los meses, los años por medio de ellas. Aún produjo, amén, de la tierra vegetación, que cada uno tenía su semilla para seguir reproduciéndose, lo mismo que los animales, los peces, aún el ser humano, amén. Y vemos de que por medio de la palabra de Dios surgió un orden y una forma en la creación, amén. Y mientras yo pensaba esto, Dios me llevó
al capítulo de Mateo, capítulo 24, del versículo 35 de Mateo, donde leímos, donde Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mientras yo pensaba qué relación tenía entre ellas, yo me pude revelar de que la relación que tenían estos dos, tanto en Génesis como en Mateo, era de que Dios había establecido su palabra en la creación. Amén. Todo funcionaba, era de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Dios había establecido en ella. Vemos que el mar tenía un límite y ese límite no podía cruzarse porque la palabra de Dios lo mantenía en ese límite. Vemos de que todo el universo, aún la creación, funciona porque la palabra de Dios está en ella, porque la palabra de Dios la sostiene, la sustenta. Amén. Produce ese orden y no deja que se salgan del propósito y de la función que Dios estableció en cada uno de ellos. Y vemos de que cuando Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, estaba diciendo de que la creación no funcionaba de forma independiente o por casualidad, sino que funcionaba porque lo sustentaba la palabra de Dios. Amén. De que había un medio que lo sostenía, y era la palabra de Dios la que sostenía a la creación y aún la sigue sosteniendo. Y vemos que Dios estableció una función, aún estableció límites, aún le dio propósito a cada cosa. Amén. Y eso fue en ese momento donde Dios estaba creando. Y vemos que miles de años después, esa misma palabra sigue teniendo el mismo efecto. No ha cambiado, sino que sigue teniendo el mismo poder, la misma fuerza, el mismo peso que mantiene a la creación funcionando de la misma manera. ¿Amén? Y mientras yo meditaba esto, yo me puse a ver de que si Él mantiene la creación en funcionamiento todos estos miles de años, ¿cuánto más nuestra vida? ¿Amén? ¿Cuánto más nuestra vida la palabra de Dios nos sostiene, nos sustenta? Amén. Porque todo lo que tenemos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro empleo, nuestro estudio, todo se sostiene por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, todo caería, amén. Todo dejaría de funcionar. Por eso Jesús dice, que el cielo y la tierra pasarán, diciendo de que algo que para el ser humano es como firme, que es el cielo y la tierra, algo que tiene firmeza. Jesús dice: esto que ustedes ven como algo firme, esto también desaparecerá. Pero mis palabras nunca van a pasar, siempre se van a mantener firmes a lo largo de los años. Siempre va a permanecer. Amén. Y vemos de que esta palabra está sobre nosotros. Amén. Esa palabra vive en nosotros, esa palabra nos sostiene cada día. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. O sea que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no se basa en tiempos, no se basa en circunstancias, sino que la palabra de Dios es eterna porque proviene de la boca de Dios, proviene, amén, de Él, de un Dios eterno, un Dios poderoso, amén, que sustenta la creación y aún sustenta nuestra vida. Amén. Y vemos de que a veces, amén, entendemos eso, sabemos eso, pero a veces llegamos a dudar de la palabra de Dios. A veces llegamos a decirle a Dios de que no le creemos. A veces somos como el pueblo de Israel, de que Dios ha manifestado todas sus señales, Dios ha dado muchas promesas, amén, pero aún así dudamos, a pesar de que estamos viendo de que Dios es poderoso para hacerlo. Dudamos a veces de esa palabra de Dios. Y esto no nos pasa a algunos, sino a todos nosotros nos pasa, amén. Y podemos decir que es algo como normal, porque somos seres humanos y tenemos un razonamiento, amén, que buscamos como lógica las cosas. Pero Dios no se basa en lógica, sino más bien en fe, en creer aunque no veamos, amén, en creer en las cosas que provienen de Él. Amén. Y vemos de que así a veces la iglesia nos comportamos. Vemos de que la palabra de Dios es poder, es fuerza, amén. No pierde
no pierde su esencia, no pierde, amén, su poder, sino que a lo largo de los años se sigue manteniendo siendo la misma, amén. En Hebreos 13, si no estoy mal, 5, dice de que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Vemos de que si Jesucristo sigue siendo el mismo, aún su palabra, aún lo que Él puede hacer sigue siendo el mismo, no cambia con los años, amén. Pero a veces como cristianos no entendemos eso, a veces nos dejamos ganar de la duda, nos dejamos ganar a veces de las circunstancias, las cosas que vemos, amén, porque a veces creemos de que la circunstancia es más poderosa que Dios, amén, cuando es al revés, amén, cuando Dios es más poderoso que la circunstancia, amén. Y aún a veces tememos a veces a lo que el enemigo nos dice, a veces tememos a lo que a veces el diablo nos pone en el camino, a veces a sus amenazas, a veces a lo que nos atraviesa, amén, pero no debemos temer, amén, porque aún su palabra dice de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Y vemos de que Dios nos ha hecho multitudes de promesas, nos ha dicho, amén, multitud de promesas a través de su palabra, amén, que podemos entender de que esas palabras no Dios la hizo para que nada más se usaran una sola vez, sino de que siempre pudiéramos acudir a esas promesas porque nunca cambiarían y tendrían el mismo poder y peso, amén, para obrar en nuestra vida, amén. Y uno de los ejemplos también de los muchos que quiero colocar para profundizar más en esta palabra es en Génesis capítulo 3. Si leemos Génesis capítulo 3, podemos encontrar la desobediencia del hombre, Adán y Eva, amén. Dios le dio una palabra diciendo de que no comerían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iban a morir, amén. Pero vemos de que intervino la serpiente, que es el diablo, amén, y los pudo engañar, los pudo caer, los pudo meter en su trampa, en su red, amén. Ellos cayeron en él y vemos de que desobedecieron a Dios. Y vemos de que Dios, cuando los confronta a cada uno de ellos, Dios le da una palabra, Dios lanza como maldiciones encima de ellos, amén. Vemos de que Dios pronuncia una palabra encima de cada uno de sus vidas. De la serpiente dice de que comería el polvo de la tierra, que se arrastraría, y vemos de que la serpiente sigue siendo así como Dios la maldijo, amén. Y aún vemos que la mujer iba a tener dolores, amén, en sus preñeces, y aún vemos de que la mujer sigue teniendo eso. Y aún el hombre, que por causa del hombre la tierra fue maldecida, amén, por él. Y vemos de que la tierra sigue, amén, con esa maldición que, bueno, cuando venga el Cristo la librará de eso, amén. Pero vemos de que una maldición, amén. Vemos de que al pronunciar Dios la palabra sobre ellos, sobre la tierra, produjo un efecto de inmediato. Produjo algo, surgió algo, amén, en la tierra. Y vemos de que por medio de esta historia vemos de que la palabra de Dios no es vacía, amén. La palabra de Dios no es en vano, amén. La palabra de Dios, la palabra que Dios que Dios pronuncia, que sale de la boca de Dios, se materializa, se hace manifiesto, amén, en la tierra, en el ser humano, amén. Otro ejemplo que podemos encontrar es en Génesis 4, donde vemos a Caín y Abel, amén. Donde vemos de que Caín, por tener como enojarse con su hermano, lo termina matando, amén. Y vemos de que Dios le pregunta a Caín diciendo, ¿dónde está tu hermano? Pero Dios le dice, a Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano, amén? Y vemos de que Dios se da cuenta de lo que hizo Caín y dice una maldición sobre él, diciendo de que sería extranjero y errante en la tierra. Y vemos de que esa palabra surgió efecto en Caín, porque si vemos de que Caín
se movía de lugar en lugar porque vemos que Dios le dijo de que sería extranjero en la tierra, que iba a estar en la tierra pero no pertenecería a la tierra, de que cada cosa, cada lugar donde iba se iba a sentir como una especie de incomodidad, porque no se iba a sentir como estuviera en el lugar apropiado, no se iba a sentir como cómodo en ese lugar, sino que se iba a estar moviendo de lugar en lugar y aún maldijo aún todo lo que hiciera el trabajo de su tierra, amén. Pero vemos de que Caín sembraba, pero no, la tierra no le producía como antes. Y vemos de que por causa de pronunciar Dios la palabra sobre su vida, surgió efecto, amén. Caín vivió todos sus años de esa manera, amén. Con estos dos ejemplos podemos ver de que sea por maldición o sea por bendición, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene un peso y la palabra de Dios no se queda allí, sino que surge una acción en medio de ella. Amén. Y otra palabra que tengo es Abraham. Amén. Que Dios le dio una promesa diciendo de que le daría la tierra prometida, que tendría un hijo. Amén. Pero más un poco de la tierra prometida porque vemos de que pasaron, Abraham murió, pero vemos de que a pesar de que Abraham murió, esa palabra tenía el mismo poder, esa palabra tenía el mismo peso, amén. Porque vemos de que el pueblo de Israel terminó conquistando la tierra ya en los tiempos de Josué, o sea, pasaron muchos años cuando Dios le dio esa palabra a Abraham, amén. Y vemos de que esa palabra seguía teniendo, amén, no cambiaba, sino de que Dios lo iba a cumplir de la misma manera que le dijo a Abraham. Y vemos de que en Josué esa palabra Dios la cumplió. Hay un versículo donde dice, y todo se cumplió, o sea, Dios cumplió todo lo que le había prometido a Abraham a su pueblo, al pueblo de Israel. Y vemos de que, vemos nuevamente de que la palabra de Dios, que Dios pronuncia, que Dios dice, tiene surge un efecto, amén. Produce algo en la vida del ser humano, produce algo en la tierra, amén. Vemos de que a pesar de que a veces Dios nos da una palabra a nosotros, a veces hay momentos en los que surge de inmediato, algo se vuelve real en nuestra vida, pero hay momentos en los que esa palabra se tarda, porque humanamente hablando se tarda, amén. Pero vemos de que el hecho de que se tarde no quiere decir de que la palabra no tenga el mismo peso, sino de que a veces Dios nos prueba, ¿no? A veces Dios prueba nuestra fe para ver si confiamos en esa palabra que Él nos dio. Dios nos ha hecho mucha promesa, amén. Podemos decir que a lo largo de los años Dios nos ha prometido muchas cosas, amén. Y hay cosas que se han cumplido, pero hay cosas que todavía siguen sin cumplirse, pero Dios será fiel para cumplir, amén. Dios sabe cuál es el momento indicado, cuál es el momento oportuno para cumplirlo. Porque cuando Dios pone una palabra en nosotros, Él la cumple, amén. Él la cumple, porque Él es Dios, Él no puede mentir. Su palabra dice de que Él no es hombre para mentir, ni un hombre para arrepentirse, amén. Y vemos de que así es Dios, amén. Y aún podemos poner como ejemplo a David, amén. Dios lo llamó detrás de las ovejas, amén. Y le dijo que sería rey. Pero vemos de que para ser rey tuvo que pasar un largo proceso en el que Saúl quería matarlo. Y vemos de que Saúl intentó muchas veces quitarle la vida a David, pero vemos de que no pudo tocar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo tocar a pesar de los muchos intentos? Porque David tenía una palabra sobre su vida y Dios la iba a cumplir. Y nadie a su alrededor lo iba a impedir, porque lo que Dios dice nadie lo detiene, amén. Y vemos de que David subió al trono cumpliendo Dios la palabra en él, amén. Y por medio de él vino el Mesías, Jesús, amén. Y vemos de que la palabra de Dios es así, sostiene, nos ayuda, nos da la fuerza, amén. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario, amén, que nuestra imaginación no alcanza como a describir, amén, el poder de Dios, la palabra de Dios.
Dios con solamente decir sea la luz, se produjo la luz en la creación, amén. Y vemos de que si Dios dijera algo en nuestra vida que va a ocurrir, Él lo manifestaría ahora inmediato, amén. Y vemos de que así es la palabra de Dios, amén. En Romanos 1:26, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas que no tienen excusas. Vemos de que Pablo allí habla de que el poder de Dios, su deidad, se manifiesta a través de la creación. Vemos de que Pablo nos muestra de que la creación no es testigo de que Dios cumple su palabra. La creación no es testigo de que su palabra no cambia, de que su palabra permanece igual, de que su palabra, a pesar de los años, sigue manteniéndose. La creación no es testigo de eso, amén. Y nos dice a nosotros de que creamos en la palabra de Dios, de que confiemos en Él, amén. Y vemos de que Pablo dice que nosotros seremos inexcusables cuando estemos delante de Dios, porque Él nos mostró de que su palabra tiene poder a través de la creación, pero a veces decidimos dudar de eso, dudar de Dios, amén. Y a través de Pablo, Dios nos dice de que al mirar la creación podemos obtener esa fe de confiar en la palabra de Dios. Yo cuando estudiaba esta palabra, empecé como a creer más en Dios, porque vemos de que cuando Dios nos revela algo nuevo, nuestra fe aumenta, amén. Y aún yo al estudiar esta palabra sentí como podía confiar más en Dios, más en su palabra, porque sé que Él no me dejaría caer, que a pesar de los momentos difíciles siempre iba a estar allí para sostenerme, amén. Y así también puede sostenernos a cada uno de nosotros, amén. Así es la palabra de Dios, amén. Y aún en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, porque de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos allí en otras palabras de que en Hebreos nos dice de que todo Dios lo sustenta por el poder de su palabra. Todo Dios lo sostiene, amén. Vemos de que si podemos observar la creación, el mundo está sostenido, no tiene algo como algo abajo que lo sostenga, amén. El universo está en el aire, pero vemos de que esté en el aire, amén, no quiere decir de que hay algo, amén, de que el mundo se sostiene por forma independiente, sino de que Dios es el que sostiene el universo. Dios es el que mantiene el universo ahí dando vuelta en el aire. Y vemos de que así Dios, a través de Hebreos, nos dice de que Él sustenta todas las cosas. Él le da fuerza a las cosas, Él sigue manteniendo como la vida, sigue manteniendo el equilibrio en el planeta, amén. Y así en nuestra vida puede hacerlo, sustentarnos a través de su palabra, amén. Y por último quiero leer Isaías capítulo 55,
Isaías capítulo 55. Versículo 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella para que la envíe. Isaías nos habla de que la palabra de Dios no regresa a él vacío, de que la palabra de Dios tiene algo, amén, de que tiene que suceder en ese momento, algo tiene que existir, amén. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre, de que el hombre promete muchas cosas, de que el hombre dice muchas cosas, pero al final nada sucede, amén. Pero Dios, cuando Él dice algo, amén, su palabra no regresa al vacío, sino que hace el efecto por el cual Él la envía, amén. Surge algo en nuestra vida, amén. Aun cuando estábamos en el mundo, amén, Dios seguramente pronunció una palabra sobre nosotros y surgió un cambio, amén, en nuestra vida que nos purificó, nos lavó para Él, amén. Y ahora estamos aquí sirviéndole a Dios. Y vemos de que en todo este transcurso de nuestra vida, amén, nada se puede hacer sin la palabra de Dios. Nada se puede lograr sin que Dios no nos sustente, sin que Dios no esté como en el medio del asunto, de la situación, de todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos no es independiente de Dios, sino que siempre Dios está como en el asunto, amén. Dios siempre está allí presente, sea que caminemos, andemos en este camino, sea que no, pero Dios siempre obra en medio de nosotros, amén. Dios siempre está allí sustentando, amén. Y Dios quiere que en esta noche nosotros juramos como pensar en esta palabra y poder confiar más en Dios. Porque a veces el mundo hoy en día nos ha ofrecido muchas como soluciones, por decirlo así, cosas como rápidas, amén, que podría decirse que sí funcionan, pero vemos de que por causa de eso la fe de muchos ha menguado, la fe de muchos ha decaído, amén, cuando Dios no nos pide poner la confianza en las cosas del mundo, sino en Él, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo, amén. A pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que vivamos, Él tiene el poder para cambiar toda nuestra situación, tiene el poder para producir algo en nuestra vida, un nuevo cambio en nosotros, aun cuando esa persona a veces hay momentos en que se resiste, pero Dios insistiendo, llega el momento en que esa palabra quiebra el corazón, amén. Hay una parte en la palabra que dice que su palabra es como martillo que quebranta la peña, amén. Vemos de que la palabra de Dios es así, amén. A veces cuando tiene que ser fuerte, es fuerte, y a veces cuando nos trata con amor, amén. Vemos de que la palabra de Dios, así sea por maldición, así sea por bendición, tiene el mismo efecto, amén. Surge el mismo efecto, porque no sale de la boca del hombre, sino que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios, algo tiene que suceder, amén. Algo tiene que manifestarse. Así que si venimos con temor, con preocupaciones en el día de hoy, depositemos toda nuestra confianza en Dios. La palabra de Dios dice: echar todas vuestras ansiedades en Dios, amén. Dios nos promete de que Él nos aliviará nuestras cargas, Él nos promete de que estará con nosotros en medio de la prueba, Él nos promete de que Él nos sustentará, de que Él Jehová Jireh, el Jehová que provee. Él nos promete muchas cosas a través de su palabra y Él quiere que confiemos en ella, porque su palabra no es en vano, sino de que algo sucede en nuestra vida, amén. Y a veces Dios nos dice a nosotros mismos de que hablemos la palabra, porque cuando hablamos la palabra estamos confesando lo que Dios dijo, amén. Y como lo venía diciendo, lo que Dios dice tiene poder, tiene peso en nuestra vida, amén. Amén. Y esta ha sido la palabra de Dios, amén, que Dios me permitió traer esta noche.
Espero que haya sido bendición para